Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy se desarrolla en una región muy importante de Israel, que se llama Cesarea de Filipo. En ese lugar comienza el río Jordán. Nace de una vertiente que es como una roca que está partida en dos, y de ahí entonces fluye este río tan importante y tan bonito porque pasa por el medio de este desierto y forma este lago de Genesaret, y luego le da vida a todo este valle de Israel, de Esdrelón se llama una parte, y desemboca en el Mar Muerto. Entonces es significativo que al comienzo del río, ¿cierto?, Jesús proclama quién es Él por boca del mismo Pedro, porque ahí se revela el misterio mesiánico. Mesiánico significa regio, Mesías es rey. Entonces Jesús revela quién es Él, de un modo socrático, sino como hacía Sócrates, preguntando a sus discípulos y sacando la verdad del corazón de ellos. Les pregunta: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y hay distintas opiniones. Jeremías, Isaías, es un profeta importante, es como Juan Bautista, pero nadie acerta realmente. Entonces le pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Toma la palabra Simón, hijo de Jonás, y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Está diciendo: tú eres el Rey de Israel, tú eres el Salvador que todos esperamos. Pero hay que imaginar un poquito, hermanos, cómo lo dijo Pedro, ¿no? En ese momento él estaba hablando con el corazón, estaba poniendo toda su alma, todo su ser en esas palabras, en esa profesión de fe. Tú eres mi Rey, en el fondo está diciendo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres el que guía mi vida. Yo te he entregado mi existencia. Tú eres el que comanda todo mi ser. Y lo decía con la vida, porque realmente Pedro había dejado todo para seguir a Jesús y tratar poco a poco de dejar sus limitaciones, sus propios pecados, sus debilidades humanas y llenarse con el Espíritu de Jesús y con su enseñanza. Entonces realmente no eran palabras, puras palabras, sino que era una profesión de fe nacida del corazón. Y además, como dice Jesús, inspirada por el Espíritu Santo. Muy bien, le dice: Simón, hijo de Jonás, feliz eres tú que has sido inspirado por el Espíritu de Dios. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Porque Pedro significa la piedra fundamental sobre la cual Jesús construye su iglesia. Pedro es el primer papa. Jesús quiere que la iglesia sea jerárquica y esté basada en una piedra fundamental, que es una autoridad paternal a quien le decimos Papa.
o papá en el fondo. Es el papá de la iglesia, un papá espiritual. Sin embargo, no olvidemos nunca que la iglesia es de Jesús. Lo que acaba de decir Pedro es lo más importante. Tú eres el rey, tú eres el Mesías, tú eres el que guía a la iglesia. ¿Y quién es Pedro? El primer ministro, podríamos decir así, la mano derecha de Jesús para guiar la iglesia. No deja de tener importancia, pero nosotros cuando vemos al Papa, puede ser el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, que nos ha tocado ver algunos que ya tenemos más años, ahora el Papa Francisco, es realmente el jefe de la iglesia, pero en cuanto representa a Jesús, en cuanto está inspirado por el Espíritu Santo, porque también como ser humano el Papa puede cometer errores, puede pecar. El mismo Papa Francisco nos pide que oremos mucho por él, y no lo critiquemos, sino que oremos por él, que lo queramos mucho, que lo respetemos, que lo honremos, pero que oremos por él, porque él dice: yo soy pecador, cometo errores, como todo ser humano, oren por mí. Fue lo primero que dijo el Papa desde que fue consagrado como sumo pontífice, y desde entonces siempre dice lo mismo: oren por mí, con mucha humildad. Después de esta proclamación de fe de Pedro, hoy día no lo escuchamos, pero es lo que viene en los versículos siguientes, Pedro comete un tremendo error. Le dice a Jesús que no debe morir en la cruz. Y ahí Jesús lo aparta, le dice: ahora no estás hablando como Dios. Apártate, Satanás, le dice. Es decir, que el Evangelio no niega que un papa se puede equivocar como ser humano, pero Jesús lo confirma siempre como su guía, el guía de la iglesia, ¿no es cierto?, como su sucesor, ¿no? Incluso cuando Pedro lo niega, Jesús lo perdona y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Para confirmarlo en su vocación, para reafirmarlo en su fe. Entonces, qué bonito cómo es el Señor, ¿no? Si trata así a Pedro, con mayor razón a nosotros, que somos miembros de la iglesia, ¿no es cierto?, que venimos más abajo en la jerarquía, nos va a tratar con inmensa misericordia, con inmenso amor. Pero es importante que todos tengamos esta fe, la fe de Pedro, y que digamos con el corazón, no solo con la voz, como cuando decimos el credo, así después de la homilía, un poquito en forma mecánica, pero sin reflexionar, sin decirlo con el alma, ¿no? La Santísima Virgen, como ustedes saben, se está apareciendo en Medjugorje, y ayer dio un mensaje nuevo, ayer 25 de agosto, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo la Virgen? Recen con el corazón, oren con todo su corazón. Y justo ayer el Evangelio decía que hay que amar a Dios con todo el corazón. Es decir, que nuestra fe nazca del corazón, con un gran amor a Jesús. Aunque somos débiles, aunque cometemos errores e incluso somos pecadores, sigamos amando a Jesús, como lo hizo Pedro, que finalmente fue un muy buen instrumento de la iglesia. La primera lectura nos hablaba del primer ministro del templo, ¿no es cierto? Isaías le dice al mayordomo del palacio, Sebna, que lo destituye del cargo y que ahora Dios pondrá a Eliaquim con el cargo de primer ministro, con la llave de la casa de David. Muy parecido a Pedro, ¿no es cierto? Eliaquim también significa Joaquín, ¿no es cierto? Y sabemos que Joaquín es el padre de María. Entonces, el verdadero templo de Dios es la Santísima Virgen, porque ella es madre de la iglesia, primeramente madre de Jesús, y en Jesús todos también somos hijos de María. Entonces, por eso este Eliaquim representa al Papa, que está al servicio de la iglesia, al servicio de María también, porque ella es la reina de los apóstoles. Incluso es reina de los ángeles. También tenemos una autoridad muy importante, que es un santo muy grande, que viene después de la Santísima Virgen, que es San José. Qué bueno es tener devoción a San José,
porque él también es una autoridad paternal. No es como Pedro, no es como el Papa, que puede dar órdenes, como Jesús le dijo, ¿no es cierto? Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿ya? Sino que la autoridad que ejerce San José es una autoridad más cercana, es el que cuida directamente a la Virgen, al niño Jesús, el que protege la Sagrada Familia, el que recibe las órdenes de Dios a través del ángel y va guiando a la familia, ¿no es cierto? Es la cabeza de la familia, pero es una autoridad humilde, servicial, que no se impone. ¿Es la cabeza de la familia? Sí, pero fíjense cómo es San José. Nunca abusa de su esposa, de su hijo, sino que los sirve, los ama, los cuida, les da buen ejemplo y escucha sobre todo la voz de Dios para vivir siempre la voluntad del Señor. No impone su propio capricho. Entonces, San José por eso es el santo más grande que existe después de la Virgen María, ¿cierto? Nosotros sabemos 3 tipos de culto que debemos rendir en nuestra devoción cristiana. Primero, adoración, latría se dice, latría, solamente a Dios adoramos. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque estas 3 personas son un solo Dios. Latría, entonces solamente adoramos a Dios. Después veneramos a la Virgen María. Ella recibe el culto de hiperdulía. Es una super veneración, porque no es Dios, pero es la Madre de Dios y es la Madre de la Iglesia, la que está más cerca de Dios. Y después viene el culto de protodulía, que es la primera veneración, es a San José. Y después todos los otros santos solamente reciben culto de dulía, es decir, una veneración. Veneramos a los santos, no los adoramos, los veneramos en cuanto Cristo está actuando en ellos, en cuanto ellos están llenos de gracia. Pero encima de todos los santos viene San José. Y encima de San José, la que está más cerca de Dios, es la Virgen María. Pero qué bonito tomar en cuenta, ¿no es cierto, hermanos?, que tenemos un santo paternal, una autoridad paternal, el que cuida del templo, este nuevo Eliaquim o Joaquín, que tiene las llaves para cuidar la casa de Dios. San José es el patrono universal de la Iglesia. Ha dicho repetidas veces el Papa Francisco que San José está un poco cesante, porque nadie se acuerda de él. Si nosotros le pidiéramos más favores, si le tuviéramos más cariño, ¿cuánta bendición recibiríamos? Porque la tarea de San José es cuidar de todos nosotros, de toda la Iglesia. Si lo invocamos más, nos hará mucho bien, porque justamente hoy está en crisis la figura del Padre. Desde hace mucho tiempo, ya llevamos un par de siglos más o menos que se habla de esto, ¿no? La crisis de la autoridad y la crisis del Padre. Pero viendo San José, vemos la mejor imagen paternal que puede haber, la que Jesús eligió para su propia familia. El mejor ejemplo y reflejo del Padre Dios lo tenemos en San José. Después de Jesús, por supuesto, porque el Señor dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero Jesús se hizo niño, Jesús era joven y él también tuvo un referente paternal. Ojalá también nosotros amemos a San José, porque Jesús no quiere una iglesia huérfana, no formó una iglesia donde todos somos parejos, así, ¿no es cierto? Hermanos iguales unos a otros, somos iguales en dignidad y Dios nos ama igualmente a todos, pero tenemos distinta jerarquía. Y es bueno que en una familia se respete la jerarquía. El papá es la cabeza de la iglesia y la mamá es el cuerpo de la familia junto con los hijos, pero el papá es la autoridad paternal. Esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y aunque hoy en día esto suene un poquito anticuado, tal vez un poco desagradable, pero es así como debería ser. Respetar la autoridad del padre, pero el padre y el esposo deben entonces imitar en todo a las verdaderas autoridades paternales. Primero el Padre Dios, San José, San Pedro y nuestro Señor Jesucristo, que
que, como dice San Pablo, siendo cabeza de la Iglesia, se entregó a sí mismo en la cruz, derramó su sangre, se sacrificó, se donó por entero por el bien de su Iglesia, por el bien de su esposa, la Iglesia, del cuerpo de la Iglesia, que somos todos nosotros. Que el Señor entonces aumente nuestra fe y nos ayude a tener más cuidado para referirnos a nuestras autoridades que son paternales. A lo mejor no nos gustan, no nos caen bien, no estamos de acuerdo con algunas cosas que hacen, que dicen, pero nuestra misión es orar por ellos. Y estoy pensando principalmente en nuestro Papa Francisco. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.